noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En los años 30 tuvo lugar una brutal persecución religiosa en España que culminó durante la Guerra Civil en el crimen que se perpetró en las personas de los católicos, no solo religiosos, sino también laicos, que fueron asesinados por decenas de miles. La terrible matanza perpetrada se corresponde exactamente con la definición de genocidio que recoge el derecho internacional: genocidio, con todas las letras. El tradicional anticlericalismo de las fuerzas revolucionarias y de izquierda en general desembocaría en formas particularmente virulentas cuando, seguros los anticlericales de su impunidad, se proclamó la Segunda República en abril de 1931. Menos de un mes después de esa proclamación, se produjo una generalizada oleada de incendios y asaltos a iglesias, conventos y centros religiosos que contó con el respaldo de las nuevas autoridades, que en algunos lugares llegaron incluso a dirigir a las turbas incendiarias. Desde entonces, la actitud de los gobiernos de izquierda fue inequívoca en contra de la Iglesia, y la Revolución de Asturias, con 34 religiosos asesinados y 58 edificios incendiados. En Cataluña fueron asesinados 3 religiosos más. Anticipó lo que iba a suceder apenas 2 años más tarde. Cuando se produjo la sublevación del 18 de julio de 1936, las milicias revolucionarias anarquistas, socialistas y comunistas, aunque muy divididas en numerosas cuestiones, tuvieron como lazo común su feroz oposición a la Iglesia católica. La propaganda antirreligiosa de la izquierda cristalizó en un activismo criminal que condujo a la matanza indiscriminada de religiosos y laicos católicos por varios miles. Los revolucionarios asesinaron a los religiosos que pudieron capturar, casi sin excepciones. La ciudad en la que más asesinatos se produjeron fue Madrid, con un 30% del total del clero. En Barcelona, un 22%, en Valencia, el 27%. En otras ciudades, como en Málaga, donde los sacerdotes tuvieron menos oportunidades de esconderse o escapar, cayó el 48%, como en Toledo, por el 62% en Tortosa o el 88% en Barbastro. Los crímenes y las destrucciones fueron de tal magnitud que los líderes revolucionarios proclamaron abiertamente que el problema religioso había sido liquidado. Durante los meses del verano y el otoño de 1936 se produjo la Gran Matanza, siendo asesinados un mínimo de 11.743 personas por inequívocas razones de fe. En una gran parte de casos, los crímenes fueron precedidos de brutales torturas y, en el caso de 124 monjas, de violaciones. Entre los asesinados se encontraban, además, 13 obispos. André Unín declaró que la clase obrera había resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no dejando en pie una sola, aniquilando los sacerdotes, las iglesias y el culto, mientras los periódicos anarquistas pedían el fusilamiento de los clérigos, y Lluís Companys reconocía que era imposible que el culto se reanudara porque todas las iglesias han sido destruidas. A la matanza de personas hay que sumarle la ingente destrucción del patrimonio artístico. Unos 20.000 templos, incluidas catedrales, fueron destruidos. Y no fueron solo objetos de culto, sino auténticas obras de arte, como cuadros de Goya o Van Eyck. Los fondos históricos de los archivos fueron saqueados, perdiéndose así toneladas de valiosísima documentación de carácter histórico, así como registros de la propiedad y catastros, partidas de bautismo, de matrimonio. Una verdadera catástrofe cultural sin precedentes en la historia de España. El frenesí con que en la zona revolucionaria se entregaron al crimen y a la destrucción constituyó la mejor propaganda por el bando nacional. Y tenemos hoy para hablar de este asunto a don Luis Eugenio Togores, un asunto verdaderamente complicado y un asunto hoy políticamente incorrecto. Muy buenas noches. Muy buenas, don Fernando. ¿Qué tal? Bueno, hemos hablado de la violencia de la izquierda contra la Iglesia Católica, no solamente de la izquierda revolucionaria, también la izquierda burguesa era ferozmente anticatólica, aunque sus excesos no se solían traducir con tanta facilidad en violencias, pero al final parece que fue uno de los pocos vínculos, de los pocos lazos verdaderamente que compartían socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos, ese del odio a la Iglesia Católica. Bueno, en ese momento lo que hay que decir es que prácticamente toda la izquierda mundial tenía una férrea lucha contra la Iglesia. De hecho,
se puede decir que prácticamente las mismas fechas, con unos meses de diferencia, estalla una guerra civil en México por la persecución del gobierno mexicano contra la Iglesia Católica, que es la famosa revuelta de los cristeros, que es prácticamente una copia literal de la guerra civil española, ¿no? Por eso luego se explica que los cristeros son vencidos si el gobierno mexicano apoya abiertamente el Frente Popular en la guerra. Hay una persecución total y donde además, como muy bien has dicho, no solamente están los grupos más radicales, sino incluso la derecha burguesa con Azaña, etcétera, que diera una frase que una iglesia no vale la vida de un republicano, ¿no? Es decir, que hay una corriente generalizada que viene desde la Revolución Francesa, digamos, de lucha contra la Iglesia Católica, y sobre todo eso era muy evidente en España, donde la masa de católicos era verdaderamente enorme, era una proporción muy grande. Desde el principio de la proclamación de la República hay una beligerancia del gobierno contra la Iglesia de una forma muy evidente, cuando la posición de la Iglesia no había sido particularmente beligerante en contra de la República, sino que había tenido una actitud de esperar y ver, además por consejo directo, por orden del Vaticano. Y por tanto, no puede hablarse de una reacción contra la Iglesia porque la Iglesia hubiera hecho algo propiamente, en primer lugar. Pero además, ese ataque, esa agresividad contra la Iglesia tuvo un anuncio muy claro de lo que iba a pasar en la Guerra Civil, en la revuelta de Asturias de octubre del 34. En octubre del 34 son destruidos casi 60 edificios religiosos y asesinados una treintena larga de 34, me parece, religiosos. Fue una especie de avance de lo que estaba por venir y de cómo esa destrucción de la Iglesia Católica era un objetivo, podemos decir, fanático e irrenunciable de las masas revolucionarias. Bueno, el Partido Comunista, hasta que empieza la Guerra Civil, prácticamente no existe. Realmente los dos movimientos verdaderamente anticlericales son el Partido Socialista de Largo Caballero, que es profundamente revolucionario y que de hecho está mirando a Moscú más que a cualquier otra parte de Europa, y los anarquistas. Ya habían empezado la persecución cuando se proclama la República. La primera quema de iglesias es el 14 de abril del 31, durante los primeros días que adquieren en Madrid bastantes edificios. Y luego se produce también en el año 34, cuando estalla otra vez la Revolución. Vamos, de hecho, además, en Asturias, sobre todo, hay los dos hechos más fundamentales. Se quema la cámara, se vuela la Cámara Santa, que era una obra de arte incuestionable, y se quema la biblioteca de la universidad. Es decir, que son casi las dos claves. Es decir, la lucha contra la obra artística de la religión y luego la lucha contra la cultura, ¿no? Y eso, digamos, va a ser una constante que luego se va a multiplicar por 1000 a partir del 18 de julio del 36 en la Guerra Civil Española, y que no solamente es al principio, sino que dura prácticamente hasta el 1 de octubre del 39. Es decir, que es una constante que no es el ardor ese que escribía hace mucho tiempo Aróstegui, el ardor revolucionario del primer momento, sino que dura sistemáticamente pues prácticamente los 3 años de guerra. Entre otras cosas porque el ardor revolucionario se sustanció en los primeros momentos y claro, al no dejar una iglesia ya en pie, no quedaban muchas luego para quemar, ¿no? Pero aún así la política anticlerical evidentemente duró hasta el 1 de abril, duró hasta el final de la Guerra Civil. Bueno, estamos hablando de una destrucción completa de edificios religiosos, completa de todo tipo, y luego creo que podremos entrar en ello, de todo tipo de elementos que tengan que ver con la religión, pero también de una persecución implacable de todos los religiosos, de todas las personas, hasta tal punto que esta persecución, de acuerdo al derecho internacional, entraría perfectamente en la definición de genocidio, el exterminio de un grupo de personas. El derecho internacional habla de por distintas razones, y una de esas razones es por razones religiosas. En este caso, desde luego, parece que se compadecería perfectamente con esa definición. Sí, la persecución no es tanto por ser derechistas, hay una parte muy importante de la población española que padece precisamente por ser católicos. De hecho, la derecha española, que no, cuando se produce el 18 de julio, no se moviliza, realmente no se moviliza a favor de los militares, los requetés y los falangistas sublevados, empieza a movilizarse precisamente en buena medida por la persecución religiosa, que empieza desde el primer momento, ¿no? La quema de iglesias y la sacada, digamos, las famosas sacas de sacerdotes, monjas y de civiles, pero que son católicos y que son llevados a Paracuellos, hay a diferentes puntos a ser fusilados, no solamente en Madrid, sino en toda España. Concretamente, por ejemplo, mi mujer, que es de Barbastro, pues en Barbastro prácticamente asesinan, como decía el documental, al 88% de los sacerdotes que había en el seminario, etcétera. Es decir, que prácticamente no quedan ninguno, ¿no? Es decir, son todos asesinados por anarquistas. Bueno, hay una, digamos que una, no sé si justificación o en algunos casos explicación, aunque suena a justificación, de algunos autores de inequívoco regusto progresista, de acuerdo a la cual estos hechos habrían tenido lugar en gran parte por culpa de la propia Iglesia. En definitiva, se puede inferir de su explicación, porque la Iglesia española era una Iglesia que estaba del lado de los poderosos y era una Iglesia profundamente corrupta, según argumentan. Claro, una Iglesia corrupta no da
11.700 y pico mártires, como decía Paul Claudel, ¿no? Y además sin una sola apostasía. Eso no es el fruto de una iglesia corrupta. No, aunque sí es cierto que la iglesia no era homogénea. No, sin duda. Por ejemplo, la iglesia vasca y la iglesia catalana, ayer igual que hoy, se posiciona clarísimamente a favor de la derecha vasca y la derecha catalana, pero que está vinculada al Frente Popular por motivos no ideológicos. De hecho, el catalanismo nacionalista se pone a favor del Frente Popular porque, aunque económicamente está enfrentado lo que supone la izquierda socialista, comunista y anarquista, prefieren la nación catalana a un régimen de orden, que más o menos es lo que traía Franco, y mantener España unida. Y su iglesia se pone a favor de ellos y, por tanto, a favor de los que le están asesinando. Y 3/4 de lo mismo ocurre con el PNV. La iglesia vasca, de hecho los nacionales tendrán que fusilar a algunos curas vascos, que serán los que se pongan también a favor del Frente Popular, en contra de su religión y de sus intereses, vamos a llamarle, económico-sociales, ¿no? Pero por el tema del nacionalismo prima más que el tema de la revolución que traía el Frente Popular. Entonces sus iglesias sí es verdad, pero vamos, es minoritaria y de hecho y allí, curiosamente, en el País Vasco no hay persecución de los católicos, pero sin embargo en Barcelona sí, porque la derecha catalana nacionalista no logra controlar la situación y sobre todo anarquistas cometen ese 22% de asesinatos que comentabas antes. Porque era muy minoritaria, porque esa derecha mayormente se correspondía con la Liga Regionalista, que sí estaba con Franco, no olvidemos. Al principio no, pero luego sí. Que le procura el primer servicio de información, el CIFNE, ¿no? Sí, al final cambia. Claro, los asesinatos son, como digo, un poco menos de 12.000 por razones inequívocamente religiosas, incluyendo a los laicos, pero es verdad que hasta los otros 60.000 asesinatos que se producen, en muchos casos, aunque las razones no sean exclusivamente religiosas, también la religión jugará un papel en el asesinato de muchas personas significadas de derechas, en fin, o de otros grupos políticos como requetés o falangistas. Pero no es solo el asesinato masivo, digamos, de católicos lo que se produce durante la Guerra Civil, sino que además hay una destrucción absolutamente increíble en cuanto al número y a la calidad de lo que se destruye, en fin, de elementos religiosos de todo tipo, de templos, de iglesias, se pierden archivos, catastros, en fin, toda la documentación relativa a matrimonios, a bautizos. Una documentación histórica ya absolutamente irrecuperable, que fue una pérdida enorme para el patrimonio artístico español. De hecho, muchas iglesias se salvaron precisamente porque no tuvieron los medios para dinamitarlas. Puedo parecer, por ejemplo, en el Pirineo, que es una zona que conozco bien, la mayoría del románico se libra porque, como la guerra les obliga a ir al frente de Aragón, pues no tienen los medios materiales para dinamitar las iglesias. Pero sí es verdad que el patrimonio artístico español de carácter religioso, pues no sé, se puede evaluar en un 60% el que se pierde. Es verdad que nos sigue quedando mucho porque, claro, nosotros éramos la nación más importante de Europa en los siglos XVI, XVII y XVIII, y el patrimonio que había es enorme. En cualquier pueblecito pequeño había una iglesia. Luego hay muchas que ahora la gente dice, no, a esta no le pasó nada. No, es que luego fueron reconstruidas, porque hay cantidad de iglesias que lo que hacen es que hoy día las vemos como estaban porque se reconstruyeron en los 40 años del gobierno de Franco, pero en su momento fueron dinamitadas o saqueadas, etcétera, etcétera. Es decir, que toda aquella destrucción y aquellos asesinatos masivos fueron la mejor propaganda para la España de Franco, sin duda ninguna. Aquello trascendió, las imágenes se vieron en toda Europa y fue la peor propaganda, por el contrario, para el Frente Popular. Sí, la derecha europea, fundamentalmente, y sobre todo la norteamericana, se movilizó precisamente por lo que estaba viendo de la fe. Es decir, curiosamente los americanos vendían a los dos bandos, pero no vendían igual precio el material a Franco que a la República, porque los católicos norteamericanos se movilizaron. De hecho, hay un documental que se llama Cruzados de la Fe, que es de los primeros que hay en color, que lo hace el cine norteamericano, y es para contar precisamente la lucha religiosa que tienen los católicos españoles contra la revuelta bolchevique, frente populista que se estaba viviendo en España, ¿no? Y eso sí fue, digamos, es la ayuda, porque siempre se piensa en la ayuda de Hitler y la de Mussolini, ¿no? La ayuda norteamericana de los católicos, de la FOR y de la Iglesia norteamericana e inglesa fue muy importante, precisamente por el tema de la religión, porque muchos españoles fueron realmente a la guerra, no tanto por defender a lo mejor el Estado totalitario, y se hablaban algunos falangistas, o el antiguo régimen que defendía a los carlistas, sino por defender la España católica, ¿no? la cruzada. Pues don Luis Eugenio Togores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, haber arrojado luz sobre este asunto que es no memoria histórica, sino historia. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el programa siguiente, si Dios quiere.